Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos a el episodio número 23 de Psicólogos en el mundo real. Hoy vamos a estar hablando de duelo y el abordaje de duelo desde la psicoterapia. Este fue uno de los temas más pedidos, me lo pidieron muchísimo por Instagram y ya venían pidiendo también que habláramos un poco de lo que son las crisis vitales, que crisis vitales ya es un concepto más amplio. Hoy nos vamos a estar refiriendo específicamente al duelo. Y también, si revisás el correo electrónico, el newsletter que envié hoy, vas a recibir un descargable, un libro completo sobre duelo y abordaje desde la terapia de aceptación y compromiso, que me pareció muy interesante y que se los comparto a través del correo electrónico con los suscriptores, así que pueden revisar el newsletter y encontrar ahí el libro descargable de ACT y duelo. Vamos a arrancar en el podcast a hablar un poco de esta temática y les voy a comentar algunas cuestiones más como teóricas y después les voy a dar también mi opinión, mi visión como terapeuta sobre estos temas y bueno, después cada uno seguirá profundizando, seguirá indagando, tendrá sus propias opiniones sobre esta cuestión. Así que vamos a arrancar. ¿Qué es el duelo? Primeramente, es la reacción que tenemos como seres humanos ante la pérdida de algo, principalmente de una relación significativa. Comúnmente nos referimos a duelo, me imagino que cuando preguntaron en la comunidad de Instagram también, nos referimos a duelo cuando estamos hablando de la pérdida, la muerte de un ser querido. Pero no es la única forma de comprender el duelo, ni es la única manifestación ante la cual pueden surgir las reacciones que denominamos duelo. Básicamente es la situación de una pérdida que puede ser, y de las más dolorosas es la pérdida de un ser querido, la muerte, el fallecimiento de un ser querido, pero también pudiera ser la pérdida de una relación, la pérdida de un vínculo, una separación, la pérdida de un trabajo también. Determinadas pérdidas podrían tener esta reacción normal que denominamos duelo. Y decimos que es normal porque justamente nos estamos refiriendo a que es una experiencia que comúnmente impacta de distinta manera, pero a todos los seres humanos ante una pérdida y con lo cual no tiene nada de psicopatológico o nada de patológico o de como que está mal o hace mal que esté esa reacción ahí, sino que es una reacción normal. Esto nos va a tener muchas consideraciones a la hora de pensar el abordaje del duelo, porque justamente si estamos hablando de que es una reacción normal, muchas veces va a pasar que puede que no haya falta hacer ningún tipo de intervención. Pero bueno, esto tiene más que ver con mi opinión en particular y también una de las cosas que vamos a tener que ver es el caso en particular en el que estamos refiriéndonos y el tipo de pérdida en particular, y no es lo mismo la forma también en la que se produce esa pérdida. Así que hay muchas cositas para hablar. Pero en principio el duelo es la reacción normal ante una pérdida. Vamos a ver cómo son estas reacciones. Esto está muy bien descrito en distintos manuales. El DSM lo describe muy bien, pero, o casualidad, no creo que lo sea, son muy parecidas a las manifestaciones que encontramos en el episodio depresivo mayor.
Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son esas reacciones que surgen en el duelo, pero principalmente son, como siempre decimos, cognitivas, conductuales, emocionales, que son estas formas que tenemos de dividir la experiencia psicológica, eh, pero bueno, afecta en un montón de instancias, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son los síntomas comunes. Todo esto es como una introducción por si alguien dice: "Ah, la verdad que no sé qué es exactamente duelo, ni sé cuáles son las reacciones o las respuestas que surgen", así que por eso estamos haciendo esta introducción y después vamos a estar hablando un poquito del abordaje, y para el que quiera profundizar, ahí en el newsletter de hoy va a tener el descargable, el libro completo que les comparto, que está muy bueno. Bueno, como les decía, la reacción del duelo es muy parecida a los síntomas que están presentes en el episodio depresivo mayor. Las manifestaciones más comunes son, entonces, a nivel emocional, tristeza, angustia, puede aparecer enojo también, ira, culpa puede aparecer, sensación de abandono o de impotencia. También puede aparecer a nivel físico como un vacío en el estómago, una opresión en el pecho, como una sensación de angustia. Comúnmente se describe ese tipo de, de reacciones, y un sentido de despersonalización también. También puede aparecer mucha preocupación, mucha rumiación, eh, pensamientos recurrentes, incluso pudiera llegar a haber alguna alucinación visual o auditiva en relación a la pérdida. Y comúnmente en el plano más como conductual se suelen ver también alteraciones en el sueño y en la alimentación. Puede ser que la persona no tenga hambre o no quiera comer. Se suele aislar socialmente, suele haber más tendencia al llanto, y a veces a visitar lugares donde frecuentaba eh, el fallecido. Comúnmente también puede ser evitar todos esos lugares eh, para no encontrarse, decía, con el sentimiento de dolor y angustia que representa. O sea que ahí empieza a aparecer mucho la cuestión del aislamiento y de la evitación, que más adelante vamos a tratar. Pero bueno, básicamente esa es la reacción del duelo. Probablemente todos los que están escuchando el podcast ya conocían que era el duelo, y que es una reacción normal ante una pérdida y que está muy relacionado con los síntomas de depresión sin ser depresión. Y también sepan que son eh, reacciones que remiten solas, de manera espontánea, a veces sin tratamiento. Pero bueno, es un tema que también me decían que estaba llegando mucho a consulta y que no sabían cómo abordar. Vamos a hablar un poquito de los modelos explicativos sobre este tema, de algunas cuestiones más como las culturales, que son muy relevantes, y después les voy a dejar algunas ideas respecto del tratamiento, del abordaje. Bueno, históricamente estuvo esta idea de separar el duelo en dos categorías principales, ¿no? Que era la normal y la patológica, y entendiendo también el desarrollo del duelo en distintas etapas, que esto se cuestionó bastante también, las famosas etapas del duelo, las fases del duelo, se cuestionó bastante en el plano teórico y a nivel empírico, porque la verdad es que no había tanta consistencia y verificación empírica sobre esas cuestiones. Más allá a mí me pasa siempre, y les voy filtrando cosas que yo pienso como terapeuta o como psicólogo, que un poco la idea del podcast es aportar un poco algo sobre lo que puede estar dicho en algún libro y demás, y brindar esa visión diferente para el que le pueda ser útil. Yo lo que creo es que siempre está esta cuestión que nos pasa mucho a los psicólogos que venimos de la línea más médica o psiquiátrica, de catalogar o de etiquetar y de describir muy bien, ¿no? Entonces lo normal, lo patológico, las fases, las etapas,
pero eso la verdad es que no clarifica muchas veces la intervención, o sea, no nos lleva a ayudar a entender el caso en particular de mi paciente, con lo cual lo voy a tener que conceptualizar, ni tampoco me lleva muy bien a intervenir en ese contexto de describir lo normal, lo anormal. Pero bueno, sepan que siempre estuvo esta distinción entre lo normal y lo patológico y que se intentó también hacer una serie de etapas por las que suele pasar la persona mientras está experimentando el duelo. Después más adelante tenemos el modelo de procesamiento dual concebido por Streb y Schutt, que plantean esta idea en el cual la persona va tratando de integrar el acuerdo, la aceptación que tiene respecto de la pérdida, y en ese sentido va yendo como por dos vertientes, ¿no? En parte su atención hacia la pérdida, donde está viviendo la experiencia del duelo, y por otro lado el otro sendero sería hacia la restauración, donde se está comenzando a adaptar a ese nuevo contexto sin ese ser querido, ¿no? Entonces por eso lo del procesamiento dual. Una parte va hacia la pérdida, experimentando el duelo, y otra hacia la restauración y hacia la construcción de esta nueva etapa eh, para adaptarse a esta vida sin esta persona querida. Esto lo que tiene de interesante es que se parece un poco más a cómo es la forma en la que las personas experimentan el duelo, ya que no siempre se transita por una serie de etapas de manera lineal, sino que esto se parece mucho más a lo que pasa en la realidad, que es que la persona está en momentos donde está en contacto con la pérdida, con los sentimientos del duelo, y otras etapas donde puede desconectarse y poder hacer algunas actividades que tengan que ver con su presente o cosas con las que proyecta hacia su futuro. Y una cosa que creo que es muy importante destacar es que todo esto hay que concebirlo siempre de manera contextual y para un paciente en particular individual. Porque muchas personas va a pasar que puedan estar eh, tendiendo a estar más relacionados con la pérdida, más acentuando el tema de la evitación y con ciertos problemas, y otros menos. También va a influir mucho la red social o el contexto que esté acompañando al paciente en ese proceso. Entonces, mucho de lo que estamos pensando acá, si bien está bueno como formas de describir el duelo, lo que pasa y demás, tenemos que tener en cuenta que va a variar esta experiencia, esta forma de transitar el duelo, va a variar de manera individual, teniendo en cuenta las diferencias de cada paciente, tanto contextuales como de su red social, como individuales y de su historia de aprendizaje. Hay un tema que es interesante mencionar, que es el tipo de muerte y cómo influye eso en el manejo del duelo. Cuando las muertes han sido violentas y nos referimos, por ejemplo, a accidentes, suicidios, homicidios, por lo común ese tipo de experiencias que son muy repentinas tienen mayor probabilidad de complicar el duelo. Ahora vamos a tratar de mencionar qué es esto de duelo complicado, que se denominó así, duelo complicado, y ahora vamos a ver, yo voy a hacer algunas observaciones al respecto, porque siempre me pasa con la psicología que hay cosas que uno va repensando y siempre las va cuestionando en general cuando uno va avanzando en la carrera. Pero bueno, vamos a hablar de esto, y es cierto que cierto tipo de muertes muy accidentales, muy trágicas, muy violentas, pueden complicar la experiencia del duelo. Una cosa que quería mencionar es que la cultura influye de una forma muy importante en cómo se procesa el duelo. Se sabe que la duración y la expresión del duelo, de este duelo que llamamos normal, varía muchísimo en los distintos grupos culturales.
porque cada cultura va a tener un enfoque particular para lidiar con la pérdida y eso puede estar más o menos estandarizado, pero hay una serie de creencias, rituales, expectativas, formas de atravesar estos procesos que son culturales y que en cada cultura también pueden variar. Entonces, este es un punto muy importante a tener en cuenta porque no todas las culturas van a entender y procesar el duelo de la misma manera. Bueno, vamos a hablar un poquitito de duelo complicado, a ver qué es este concepto de duelo complicado y después nos metemos un poco más en lo que tiene que ver con el abordaje y les doy algunas ideas sobre eso. Bueno, podemos definir duelo complicado como una persistente e intensa sensación de anhelo por la persona perdida, que puede además incluir pensamientos e imágenes intrusivos, que cambia totalmente el estado emocional de la persona a una especie de aplanamiento afectivo o emocional, con muchísimo enojo y muchísima culpa. Además, las personas que entran en lo que se llamaría duelo complicado suelen tener la tendencia a evitar a otros, como también a los lugares asociados a la pérdida, por la ansiedad que les provocan los recuerdos asociados. Justamente el DSM-5, en relación a esto, en el apartado otros trastornos relacionados con traumas y estrés, destaca un trastorno en particular que es el de duelo complejo persistente, que se caracteriza por un duelo intenso, persistente y por reacciones de luto. Aunque esto podría parecer un avance, porque es como que se está pudiendo destacar, muchas personas dentro de la comunidad científica mostraron alguna resistencia a adoptar este término porque la verdad que no tiene mucha evidencia empírica. Pero bueno, hace mucho que viene ya entre nosotros, los psicólogos hablan de esto del duelo complejo, duelo complicado. Creo que la característica más importante que tendríamos que destacar de lo que se llama duelo complicado es justamente relacionarlo con la evitación, porque eso va a ser como lo más importante a tener en cuenta, a mi entender, en el tratamiento y lo más importante que un psicólogo tendría que tener presente cuando aborda una problemática de duelo. ¿Por qué el tema de la habitación? Porque bueno, en esos casos que se suele conocer como duelo complicado, suele estar muy presente la evitación, tanto de emociones como de situaciones sociales, de actividades. Entonces es en esos momentos donde la evitación, como se llama en aceptación y compromiso, la evitación experiencial, empieza a tener mucha presencia en la vida de la persona, es que en realidad se empieza a complicar también el duelo, ¿no? Muchas veces no sabemos si es un duelo complicado o si es que la persona está priorizando muchas estrategias de evitación, muchas de sus conductas empiezan a estar bajo control aversivo y entonces el duelo se empieza a complicar. Hay que ver cómo pensar ahí la causa y efecto, ¿no? Pero yo creo que lo principal que tendría que estar mirando un psicólogo al evaluar una cuestión de duelo es esto de la evitación, que la conducta no se ponga bajo control aversivo, que la persona evite un montón de situaciones de su vida presente, porque es ahí donde el duelo se puede complicar. Y ese es el comentario que quiero hacer respecto de cuál es nuestra función como psicólogos en el caso de los duelos. Bueno, desde mi opinión, esa fundamentalmente, es decir, ayudar a que la persona pueda contactar con otras actividades que hagan de su vida presente, actividades sociales, o ayudar a fortalecer la red social si no estuviera presente y favorecer actividades que los pongan en contacto con algunos reforzadores positivos, con algunas experiencias agradables, actividades agradables. Esto por supuesto va a depender de cada caso, de cada paciente, de cada individuo, pero favorecer a mantener alguna de esas actividades y que la conducta, como decíamos, no se ponga bajo control aversivo
que no aparezca una constante evitación va a ser probablemente lo fundamental en estos casos. Desde mi opinión, principalmente, y acá hay muchos terapeutas que pueden disentir, para mí los psicólogos no tenemos una función tan relevante en estos casos, como en muchas otras que son consideradas reacciones normales. Esto no quiere decir que una persona en duelo no pueda venir a consultarnos. Sí que puede, y nosotros podemos generar un espacio de escucha y podemos tener en consideración todas estas cuestiones que estábamos hablando de la evitación y que la evitación no empiece a estar cada vez más, tanto de las emociones como de las situaciones, y que el duelo se empiece a complicar hasta el punto de que la persona entre en un trastorno depresivo. Pero la verdad es que en muchos casos yo tengo la idea, por lo menos soy de la idea de que no es necesario un psicólogo para transitar un duelo, que las comunidades, las culturas, las personas que tienen una red social, una familia, históricamente se ha transitado el duelo sin necesidad de un tratamiento, porque al ser una reacción normal estamos diciendo que no tiene ningún tratamiento. O sea, no sé si lo pensaron, pero el hecho de decir que algo es una reacción normal no tiene sentido pensar un tratamiento para algo que es una reacción normal, porque justamente es una reacción normal. Lo que sí se puede hacer es acompañar, es procurar que no haya una tendencia muy grande hacia la evitación, para que la persona vaya pudiendo transitar estos momentos del duelo normalmente, como lo va a hacer con sus seres queridos, con sus amigos, con su red social y con las actividades que vaya a seguir realizando y aceptando e incorporando la pérdida dentro de lo que sería su vida, la continuidad de su vida. Obviamente vamos a hacer esta salvedad de ver cuál es el tipo de muerte que está afrontando la persona, si ha sido un accidente, un homicidio, una muerte de estas que llamábamos violenta, si hay alguna vulnerabilidad en la persona, si hay falta de red social, si hay otros problemas psicológicos comórbidos que pudieran estar ahí al acecho y complicar la situación de duelo, pero en lo principal en una persona que no tiene ninguna vulnerabilidad y que simplemente tiene una pérdida de un ser querido de una forma normal, llamémosle de esa manera, o sea, no mediante una muerte violenta. A mi entender, un psicólogo no tiene demasiado que hacer en esos casos, más que, como les decía, acompañar, y el proceso se da de manera natural. Lo único que un psicólogo puede hacer, a mi entender, en esos casos es, como les decía, insisto con esto, procurar que no se caiga en una evitación experiencial de las emociones, de las situaciones que hagan que las cosas se pongan cada vez peor. Pero el resto será una forma de tramitarlo que tenga la persona, de trabajarlo, de experienciarlo ella misma, y es una situación normal que, así como vino esa experiencia, normalmente en poco tiempo va a poder salir adelante y no va a requerir una intervención de un psicólogo. Por lo demás, si quieren profundizar en el tratamiento, en algunos tratamientos o abordajes, como les decía, en el newsletter de hoy comparto un libro completo sobre duelo y terapia de aceptación y compromiso, que me parece muy interesante porque se aboca específicamente a este tema de la evitación experiencial. Después, por supuesto, que hay muchos otros modelos de conceptualización del duelo y de tratamiento del duelo. También hay protocolos desde la terapia cognitivo-conductual, pero van a ver que si se meten en detalle, más o menos todos trabajan como una parte principal que tiene que ver con esto de no caer en la evitación. Tal vez los cognitivos conductuales hacen más como alguna reestructuración cognitiva de algún pensamiento que puede aparecer, que esto siempre se puede trabajar eventualmente, pero a mi entender, por lo menos, tengo esta idea de que muchas de las crisis vitales, no solamente los duelos, no siempre van a requerir una intervención psicológica. Que no quiere decir, de nuevo, como les decía, que el psicólogo no pueda estar, no pueda decir algo, no pueda contribuir mínimamente con algo. Pero normalmente la verdad es que son cosas que pueden no requerir intervención.
Llegamos al final del episodio, espero que les haya gustado esto de hablar del abordaje del duelo. Entonces, repasando, estuvimos viendo qué es el duelo, cuáles son sus manifestaciones típicas, qué es lo que se conoce comúnmente como duelo complicado, la relación que hay entre evitación y duelo complicado y los posibles abordajes psicológicos, las cosas que un psicólogo principalmente tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar con duelo, y también los momentos donde no hace falta un psicólogo para intervenir, porque simplemente se trata de una reacción normal que con el tiempo la persona la va a poder superar normalmente. Llegamos hasta aquí, espero que les haya gustado el episodio. Déjenme comentarios sobre qué temas quieren ver, qué temas quieren que hablemos para los episodios que siguen, y recuerden que en el newsletter van a tener el libro descargable sobre ACT y duelo, para que si quieren pueden leer todo el abordaje que proponen los autores ahí. Les mando un abrazo grande, nos escuchamos la semana que viene. Chau chau.